¿Dura? Yo creo que la va a haber, estoy convencido que la va a haber, y el 10 de noviembre, ya lo he dicho, lo he repetido, los españoles votaron, las españolas votaron, canarios y canarios lógicamente también. Lo que votaron es que no queremos volver a ir a una nueva cita electoral. Y por tanto hay un mandato de que haya un gobierno pronto. El lunes día 11 de noviembre hubo muchísimas reuniones y ya el 12 se firmó un preacuerdo, el primero entre Unidas Podemos y Partido Socialista, para permitir la investidura de Pedro Sánchez. Desde entonces hasta hoy han ido pasando los días y lo importante es que se vayan sumando más votos favorables que negativos y que se desbloquee la situación en nuestro país. Por tanto, yo estoy convencido que sí, que va a haber investidura. Claro, pero ¿en qué se está avanzando en esas negociaciones? Porque ya va el tercer encuentro. Tanto el PSOE como Esquerra dicen que habrá más encuentros en los próximos días. ¿En qué se están dando pasos de avance, señor Torre? Hay que reconocer que no es sencillo llegar a una mayoría suficiente, lo digo por experiencia. El 26 de mayo fueron las elecciones en Canarias y tuvimos que pasar hasta 3 semanas para cerrar finalmente el gobierno de Canarias. En medio, reuniones permanentes todos esos días. Por tanto, es normal que haya partidos como el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña que tengan distintos encuentros. Lo ha tenido también el Partido Socialista con fuerzas con menos representación, pero importantes también para conseguir la mayoría suficiente. Y lo relevante es que, lógicamente, hay un umbral temporal, que es el de este año. Creo que sería importante tener investidura este año para que se puedan presentar ya las cuentas del año 2020, poder tener una mayoría suficiente para que haya estabilidad política. Y deseo es ese. Pero indudablemente esto está también al albur de que los negociadores terminen cuanto antes con un acuerdo que se firme y que lleve consigo no solamente, repito, la investidura de Pedro Sánchez, sino un gobierno y también unos presupuestos para el año 2020. Claro, y en esa negociación, en esa posible investidura, ¿qué se está jugando Canarias en todo esto? Pues muchísimo. Si nosotros no tenemos presupuesto en el año 2020, seguiremos bloqueados con muchos convenios. Seguiremos bloqueados con los 500 millones de carreteras de obra no ejecutada que ya hemos cerrado con el gobierno de España en funciones, lo ha cerrado el gobierno de Canarias, y que solamente necesitamos que haya gobierno. Desde que haya gobierno que no esté en funciones, automáticamente trabajaremos en el convenio vigente y tendremos 500 millones de euros más para las carreteras canarias. Pero junto a ello también va a tenerlo para dependencia, para empleo, para vivienda, para aquellos que es fundamental. Así que creo que nadie podrá discutirme que lo que nos jugamos es tener o no unos presupuestos ordinarios, y eso es clave, fundamental para Canarias. Claro, usted ya puede ser considerado como un varón regional del Partido Socialista con B, pero otros varones regionales también de su partido se muestran un tanto escépticos con que este pacto pueda salir adelante, con que se llegue a un acuerdo con Esquerra finalmente. Y yo acepto la discrepancia y también la opinión distinta. Yo creo que el mandato de las urnas, después de repetirse distintas elecciones, tener hasta 4 elecciones en 4 años, era contundente. Este país no puede caminar con el bloqueo y, sobre todo, nadie quiere volver a ir a nuevas elecciones. Y si eso es así, solo cabe acuerdos políticos dentro de la Constitución. Y estoy convencido de que ese acuerdo se va a llegar y seguro de que se hará dentro del marco constitucional. Es verdad que la Constitución, tuvimos su celebración hace unos días, merece y necesita ser actualizada. Pero también quiero lanzar un mensaje a quienes critican al Partido Socialista porque se siente con Esquerra Republicana de Cataluña. Se sienta el PSOE con un partido para llegar a un acuerdo de gobierno dentro de la Constitución. Y lo critican otros que se sientan con Vox y acuerdan con Vox, y es un partido de ultraderecha que tiene premisas claramente que van en contra de los logros conseguidos en los últimos años para un país mucho más justo, mucho más solidario, mucho más igualitario. Por tanto, elecciones las justas y demagogia sobra todas. O sea, en estos casos la hipocresía es mala compañera de la política. Dejemos que los equipos negociadores culminen su trabajo, todo lo vamos a saber con luz y taquígrafos, y entonces cuando haya ya un acuerdo será el momento de valorarlo. Yo, como confío plenamente en el equipo negociador socialista, estoy convencido que llegarán a un acuerdo pronto y, repito, será absolutamente legal y constitucional. Claro, habla de la Constitución. ¿Usted en ese acuerdo no ve riesgo? No, porque para llegar a un acuerdo de dos hace falta, lógicamente, que ambos se den la mano y firmen un documento conjunto. Y por supuesto que Esquerra Republicana de Cataluña tendrá sus premisas, pero para llegar a un acuerdo con el PSOE sabe que tiene que hacerlo dentro de la Constitución y, por supuesto, renunciando a la independencia, no hay otra. También el PSOE sabe que tenemos problemas políticos en Cataluña y en otros territorios que tenemos que resolver con soluciones políticas. Y yo soy claro, la Constitución española, esta que hoy tenemos y que tiene que ser renovada, no es la primera.
ni será la última. Tenemos una larga tradición constitucionalista en nuestro país. Y el estado de autonomía no es reciente, no se hizo después de la muerte del dictador. Antes de llegada de la dictadura ya teníamos estados constitucionales en España y teníamos estatutos de autonomía. Y hoy lo que hay que hacer es amoldar al siglo XXI la realidad territorial. Canarias hace poco consiguió, con un gran consenso, su nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias,